Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La idea de esta pequeña intervención es explicar el abordaje interministerial en el que venimos trabajando quienes trabajamos en la guía. Todo lo que dijo Alma recién se puede confluir como en dos principios que son rectores de toda la intervención que tiene este o esta agente estatal cuando conoce o sea noticia de un caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? En su calidad de agente, que son la confidencialidad y el consentimiento. ¿Qué significa? Que lo que yo conozca en mi calidad de agente del Estado tiene que quedar en el marco de una relación de confidencialidad con quien tiene esta problemática, y el consentimiento tiene que ver precisamente con que yo no puedo tomar acciones sin que esta persona esté de acuerdo con la estrategia. Hay que co-construir esa estrategia con la persona que está, digamos, involucrada. Entonces, para resumir así brevemente, esta escucha activa de la que hablaba Alma tiene que ver con respetar los tiempos de la persona, no apurarla, no interrumpirla, no dar, por supuesto, información que ella no verbaliza, hacer las preguntas apropiadas para obtener información, ¿no? Y para poder pensar en una estrategia conjunta, no hacer preguntas revictimizantes, no hay que centrarse en lo que yo haría o hubiese hecho, sino en el problema que trae esta persona y qué se puede hacer a partir de aquí. Y en caso de considerarlo necesario, hay que pensar en la posibilidad de vincularla con un espacio terapéutico si es que lo necesita. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos que tener presente como actores o agentes del Estado cuando intervenimos en un caso de estos. En principio, pensar en la gravedad del hecho, ¿no? Podemos tener conocimiento de hechos de distinta gravedad. No es lo mismo la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento acompañada de extorsión, de chantaje, de amenazas, ¿no? Empieza a sumarse algunas cuestiones que van a complejizar la situación. Entonces tenemos que tener, digamos, en cuenta ese abanico de posibilidades. En segundo lugar, como bien decía Alma cuando hablaba de los principios, tenemos que tener presente si se trata de una situación entre dos personas adultas, entre una persona adulta y una adolescente, o entre dos adolescentes o jóvenes, para pensar en la estrategia, digamos, que podemos construir al respecto. Y también tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener conocimiento acerca de las situaciones, cuáles son las instituciones que pueden intervenir, sobre todo, como decía Alma también, para no hacer derivaciones digamos, que no corresponden. Por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es un delito. Si yo, ante una de estas situaciones, mando a la persona a la fiscalía a hacer una denuncia, de la fiscalía no se la van a tomar, porque no constituye delito. Entonces, tengo que tener cierto conocimiento acerca de, bueno, cuáles son las instituciones que van a intervenir, pero además, digamos, cuál es el contenido por el cual pueden llegar a intervenir. Después, otra de las cuestiones importantes es ver con qué recursos cuenta esa persona para sostener, digamos, la estrategia. Otra vez, no intervenir desde mis recursos simbólicos, vinculares, económicos, sino ver qué esta persona que tiene, si tiene red, si tiene recursos simbólicos, económicos, lo que fuere, y en función de ello pensar una estrategia situada. Y además, yo les decía hace un rato que uno de los principios que guía toda la intervención es el consentimiento. Para prestar consentimiento, como dijo Flavia hoy en su presentación, es necesario tener información sobre todas las vías posibles para que la persona pueda tomar una decisión, ¿no? Una decisión que además la persona se sienta segura que va a poder sostener. Así que bueno, esas son como algunas de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta al momento de intervenir, que van a complejizar o no la situación, y que en función, o quiero hacer este punto o paréntesis, que tenemos que tener muy presente cuando se trata de grupos de pares, o menores, o víctimas menores de 18 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la guía ofrece como decía Lisandro al principio de la presentación, toda una propuesta anclada en el paradigma de promoción de derechos y no punitivista para ser trabajada en espacios donde las personas, digamos, por ejemplo, el espacio educativo, donde las personas puedan transitar desde otro lugar esto que ha sucedido, ¿no? Entonces, eso que después se va a abordar hacia el final de esta capacitación, cuáles son los dispositivos específicos para trabajarlo, hay que tener en cuenta. Pero
Hay que tener en cuenta también que en la comunicación con un o una adolescente es importante ser honesto o honesta con ella o con él al respecto de, bueno, cuáles son las medidas que se pueden tomar. Es importante que no se tomen medidas que van a impactar sobre su vida sin que la persona no tenga un conocimiento y preste acuerdo. Y además es también importante matizar cuándo es necesaria la comunicación al mundo adulto responsable, ¿no? Digamos, cuando hay involucrado un delito, por ejemplo, ahí las cuestiones se van a empezar a complejizar. Por lo tanto, todas estas situaciones, por eso me parece que es por eso esta capacitación, porque es necesario conocer, ¿no?, la complejidad de las situaciones que se puedan presentar y cuáles son las herramientas disponibles. ¿Por qué? Porque la guía precisamente se propone una respuesta integrada e integral, en donde las dependencias, los organismos intervinientes puedan dialogar fluidamente para pensar una estrategia conjunta, obviamente siempre partiendo con el consentimiento y la información de la persona que está siendo afectada. Entonces, yo les decía hace un rato, para tomar una decisión hay que tener en cuenta, hay que saber respecto del tema y saber cuáles son las instituciones que pueden llegar a intervenir. Y como agentes del Estado también tenemos que saber qué instituciones pueden intervenir y en calidad de qué. Para ello, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual cuenta con la línea 144, cuando una mujer o una joven o una persona del colectivo LGTBI+, sufre alguna de estas situaciones de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la línea 144 es una línea que puede contener y asesorar situadamente, ¿no? Porque no todo sucede en la Ciudad de La Plata, entonces cada municipio tiene distintos recursos y la línea tiene acceso a cuáles son los mejores recursos disponibles para el problema en sí. Pero además también está la posibilidad de la derivación a la Dirección de Seguimiento de la Dirección Provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio, cuando por alguna cuestión esta situación en particular requiere de un acompañamiento sostenido o intervenciones interinstitucionales, sobre todo con el Poder Judicial. También, o sea, en el caso de requerir una orientación o un asesoramiento jurídico, se puede recurrir, o sea, se puede contar con los dispositivos de los Centros de Acceso a Justicia y los Centros de Protección a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, o los CAC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También es un recurso disponible que él o la gente tiene que saber qué está y qué hace, ¿no? Orientación, asesoramiento jurídico. También cuando hablamos de alguna situación que involucre a niños, niñas, adolescentes, tenemos que saber que hay dispositivos del servicio local de cada municipio, el servicio zonal de niñez y adolescencia, la línea 102 o el 0800-666-6466, que también pueden asesorar y diagramar una estrategia, digamos, especializada cuando se trata de la vulneración de niños, niñas y adolescentes. Por último, el sistema educativo también tiene algo para decir aquí, y se puede articular con el sistema educativo en dos situaciones. Cuando la persona que aparece retratada en las imágenes y o quien la difunde pertenecen, digamos, van a la escuela y se puede abordar desde allí para generar espacios de contención, de reflexión, ¿no? Y bueno, de repensarnos y de construirnos, como decían en la presentación de la guía, o también cuando quien difunde las imágenes puede llegar a ser un trabajador o trabajadora del sistema educativo, ¿no? En esas dos situaciones es importante conectarnos con la Dirección General de Escuelas y Educación para pensar en la estrategia de cómo vamos a abordar esta situación. Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.